Vamos a ver, para los que no me conozcáis, supongo que sí. Yo soy Débora Domingo, soy profesora del taller y en la planificación, o siguiendo con la planificación que teníamos prevista del tercer ejercicio del curso, el Centro de Tecnificación Deportiva, había una clase que se llamaba Edificios híbridos, ¿vale? He cambiado un poco el título y aparece ahora como la composición de edificios multifuncionales. En realidad le he dado muchas vueltas al título, no sabía qué título poner, pero me parece que es un poco como lo de menos. Al final se trataba de hablar de estrategias para abordar un edificio que tenga varias funciones, que es el caso de vuestro centro de tecnificación deportiva. Tenéis una residencia, tenéis unas instalaciones deportivas exteriores, tenéis otras instalaciones deportivas interiores, tenéis una serie de cosas que en principio pertenecen a, digamos, naturalezas diferentes en un programa funcional, y parecía que abordar una clase sobre cómo se hace este tipo de edificios o cuáles pueden ser las herramientas que facilitarían este tipo de edificios podía ser de utilidad en el arranque del curso. Claro, lo que vais a ver ahora no es una clase específica de centros de tecnificación deportiva. Os aviso que no aparece ya ninguno, no aparece ningún caso de ningún edificio deportivo. Es más, tampoco es una clase de proyectos al uso, porque en realidad es una clase que estaría como rompiendo la frontera que habría entre el departamento de composición y el departamento de proyectos, y yo creo que eso en el fondo está bien, que demostremos que las cosas en las áreas de conocimiento pues se cruzan, ¿no? Muchas veces, y pueden leerse transversalmente. Entonces, el objetivo de la clase al final es, para que lo tengamos claro, es abordar qué ocurre en el momento en el que con un edificio que tiene un programa multifuncional, es decir, que tiene un programa variado, ¿qué ocurre en el momento en que decidimos sobre la forma del edificio? Todos tendréis vuestra propia manera de trabajar en proyectos y seguramente serán muy variadas, pero en principio recibís un enunciado, tenéis un emplazamiento y entonces uno va viendo ese enunciado, se lo lee un par de veces, se lo subraya, se lo zonifica, ¿no? Pero se queda ese trabajo, digamos, en el conjunto de lo que es el programa de necesidades. Hay, por otro lado, un emplazamiento que normalmente visitamos, vamos a verlo, realizamos dibujos y al final uno está como cocinando algo, ¿no?, en la cabeza. Es en ese momento del proceso del proyecto en el que, según las herramientas que tengáis, estáis dibujando o estáis haciendo fotografías o estáis haciendo collage o estáis escribiendo, pero estáis, pues esto, ¿no?, lo que decía antes, estáis cocinando. Y existe un momento en el que uno toma una decisión de forma. Esa decisión de forma es fundamental que contenga ya muchísimos parámetros de la función, del análisis del lugar, de los problemas que incluso uno muchas veces ha detectado y las respuestas que quiere dar. Esa decisión de forma es como la síntesis, la idea del proyecto, ¿no? Y entonces, como estas cosas de llegar a este momento del punto del proyecto es una constante en todo proceso de proyectación, parecía interesante plantear una clase que abordase esto, porque realmente, y os puedo adelantar ya, los mecanismos que hay son muy variados, pero se basan en 2 o 3 estrategias solamente, ¿vale? Voy a empezar por una cita que me gusta, como siempre, sacar, ¿no? Esto es un libro del que he hecho mucho mano en las clases y supongo que es un libro que todos conocéis. Está traducido al castellano también. 101 cosas que aprendí en una escuela de arquitectura, ¿no? Y concretamente, esta es una de las, bueno, la que aparece en el número 13. Esto, como no me va el cursor aquí, creo, no, luego señalaré. Obviamente la tengo traducida al castellano para que no haya lío, ¿no? Dice: la planificación del espacio es la organización o la colocación de los espacios para dar cabida a las necesidades funcionales. Esto de organizar los espacios, de generar un primer esquema de organización espacial, es justo ese momento en el que quiero que nos centremos ahora, ¿no? Y dice: la planificación del espacio es una habilidad crucial para un arquitecto, pero la colocación de espacios para satisfacer los requisitos funcionales es solo un poco de lo que hacen los arquitectos. Un planificador de espacio aborda el problema funcional del encaje de un edificio en su sitio. Un arquitecto también se ocupa del significado de ese sitio y de sus edificios. Un planificador de espacio crea metros cuadrados para los trabajadores de oficina. Un arquitecto considera la naturaleza de los trabajos realizados en el entorno de la oficina, su significado para los trabajadores y su valor para la sociedad. Un planificador de espacio ofrece espacios para jugar al baloncesto, para realizar experimentos de laboratorio, fabricar aparatos o poner en escena obras de teatro.
un arquitecto impregna la experiencia de estos lugares con conmoción, riqueza, diversión, belleza e ironía. Bien. Vamos a planificar espacios, vamos a organizarlos y eso no será solo una tarea, digamos, de organización espacial, sino que conllevará detrás mucho más. Y tenemos que saber qué estamos queriendo hacer con esto. Si no, nos quedaremos, en lugar de ser arquitectos, en planificadores de espacio, pero no es lo que queremos ser. Bien, este es el momento al que me refería antes, ¿vale? Este es el momento anterior al compromiso de la forma. Algunos de vosotros ya conocéis este dibujo. Esto, lo que estáis viendo, es un organigrama funcional. Y es un organigrama funcional realizado por Cedric Price en un proyecto que no llegó nunca a realizarse. Os quiero hacer como una pequeña introducción con este dibujo porque me parece como fundamental para entender lo que ocurre después de este dibujo. En este proyecto, este dibujo tiene mucho valor porque el proyecto no llegó a realizarse y porque el proyecto no llegó nunca a concretarse. Lo que estáis viendo es la portada del Architectural Design ¿lo tengo que leer? De octubre del 66, que además lo tenéis disponible todo escaneado en ISU en Internet, en abierto, y os lo podéis descargar. Los dibujos son fantásticos, son todos los dibujos que hace Cedric Price para un proyecto que lo que hacía era, en el norte de Staffordshire, en Inglaterra, recuperar unas antiguas alfarerías que estaban dispersas por un territorio enorme y que contaban con una red de infraestructuras de tren, ¿vale? Y entonces, lo que plantea Cedric Price es hacer una universidad que se apoye en esa red de tren mediante una serie de cápsulas o de trenes o de coches que son aulas, residencias, digamos que todo el programa, digamos, de la universidad dividido en trozos y circulando por el territorio, ¿vale? El programa es muy, muy indeterminado, los tiempos están calculados, algunas de las piezas se mueven de manera que lo que dura una clase es lo que tarda el aula en desplazarse por la vía del tren. En fin, es muy atractivo, pero es muy indeterminado y por eso, de alguna manera, aparte del dibujito que veis en la portada del Architectural Design y el organigrama funcional que estudia una residencia, una unidad, digamos, célula residencial tipo, poco más se puede sacar en claro. Eso sí, cuando uno lee y ve esos dibujos, prácticamente se enamora porque el proyecto resulta muy atractivo. En cualquier caso, esto era simplemente una introducción. Nos metemos en materia, porque si tenemos que hablar de función y forma, yo creo que tenemos que hablar de un personaje como fue Louis Kahn, ¿vale? Este dibujo es muy conocido, es el dibujo que sintetiza el proceso de proyecto en la primera iglesia unitaria de Rochester, en Nueva York, y en realidad es el dibujo que utiliza para narrar una conversación que tiene con unos estudiantes y que se publica por primera vez en la revista Architectural Design en abril del 61. Está publicado en castellano en el libro de Gustavo Gili, Conversaciones con estudiantes. O sea que es un texto que se maneja mucho. El texto se llama Forma y diseño, ¿vale? Y el texto, en realidad, os decía, es una conversación con unos estudiantes en el que acaba explicando cómo hace el proyecto de la Iglesia Unitaria y qué entiende él por forma y diseño. Han aparecido dos palabras nuevas, ¿vale? Estábamos hablando antes de función y de forma, y ahora de repente hablamos de forma y diseño, y hay que hacer una especie de equivalencia. Y esto ya lo cuenta Tom Capitel en otros libros, que dice siempre que Kenneth Frampton es el que traduce a Louis Kahn al resto de los mortales. Cuando Louis Kahn habla de forma, está en realidad hablando de función, está hablando de esa forma ideal, eterna, que podría estar siempre detrás de un colegio, siempre detrás de un hospital, siempre detrás de un proyecto. Y habla de diseño a la particularidad, y entiende por diseño la particularidad de la forma, lo que nosotros entenderíamos por forma. Pero independientemente de esa especie de traslación que hay que hacer, estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de... Es que no puedo señalar aquí. Estamos hablando de una idea, digamos, funcional, de cómo tienen que ser las cosas y de una particularización final que tiene que ver con una determinación de la forma. Esta es la iglesia unitaria. Ahí tenéis una planta y tenéis unas fotografías interiores y exteriores. Y yo solo había sacado una cita del texto, porque el texto supongo que tenéis acceso todos a él, ¿no? Y lo dice claro, dice, la forma es el qué y el diseño es el cómo. Aquí podríamos decir, la función es qué, ¿no? Y la forma es el cómo. Es decir, todos. La forma es impersonal, el diseño pertenece al diseñador. Diseñar es un acto circunstancial, depende del dinero que se disponga, del sitio, del cliente, de la capacitación. Y la forma tiene que ver con las condiciones circunstanciales.
En arquitectura, caracteriza una armonía de espacios adecuada para cierta actividad del hombre. Esto tiene que ver también con aquello que decía siempre Alejandro de la Sota. Cuando uno se plantea un proyecto de una casa, lo primero que tiene que hacer es plantearse qué es una casa. Parece un absurdo, pero es así, ¿no? ¿Qué es una casa? Y exprimir esa idea al límite. Entonces, solo en ese momento uno entiende exactamente cuáles son las funciones que se desarrollan en una casa y cuál es el papel que esa casa tiene que desarrollar. Y luego, en función del emplazamiento, en función de las voluntades del cliente, en función del presupuesto que se tiene, como acabo de decir con Louis Kahn, acabará haciendo el proyecto de una casa. Pero el concepto de casa antecede al de una casa. Esto también es casi una cita de los textos de Louis Kahn. Cuando él habla de la Iglesia unitaria, él dice que se reúne con el ministro de la Iglesia unitaria, ¿no? y le explica cómo tiene que funcionar, cuáles son las funciones, cómo tiene que funcionar el colegio y cómo tiene que funcionar el centro religioso, ¿no? Y dice que todo en su religión gira alrededor de la pregunta, y de la pregunta como fuente de sabiduría, ¿no? Entonces, él entiende que el organigrama es este, es decir, un centro donde la gente va a hacerse las preguntas con un corredor y un ambulatorio y una serie de estancias formativas que girarán alrededor. Y el primer diseño que hace es este. La primera decisión de forma que tiene Louis Kahn es esta. Pero se lo enseña a los docentes de la iglesia y del colegio y le dicen que no puede ser que una iglesia, que un centro religioso esté siempre rodeado, ¿no?, por gente circulando por los pasillos, y porque eso va a entorpecer, ¿no? Y que lo que tiene que hacer es esto. Y entonces empieza a testear la forma. Si su primera forma es esta, pero le dice el cliente que no y tiene que hacer esta, vamos a testearla. Entonces resulta que sí que tiene que haber al lado del sitio donde se producen los actos religiosos una pequeña sala asistencial. Sí que tiene que haber un despacho de un no sé qué. Y al final volvemos a tener, digamos que va trasladando alrededor de la pieza de culto religioso, va trasladando todas las salas que le va quitando al colegio. De manera que al final llega a un diseño concreto, a una forma concreta que cumple exactamente y que tiene que ver, digamos, con esto, aunque de alguna manera jerarquizado en función de las necesidades del cliente. ¿Vale? ¿Entendéis? Es un proceso muy racional en el fondo. Entonces, lo que vamos a hacer entonces es como recorrer dos extremos, señalar dos extremos que habría en ese arco de posibilidades que irían de la función a la forma, ¿no? Desde que tenemos un proyecto entendido como un programa funcional y cargado, no solo como función en el sentido de programa de necesidades, tenéis que entender función en el sentido más amplio, función como con condicionantes añadidos, es decir, emplazamiento, requerimientos especiales. Desde que tenemos esa función hasta que hacemos una decisión de forma, insisto, no es un salto al vacío, ¿eh? Muchas veces no os pensáis que uno tiene que venirle como la idea y dejarla caer en el cerebro y ¡boom!, ¿no? Se ilumina. Muchas veces es un proceso de dibujo, de ida y vuelta, etcétera, pero de ese salto entre la función y la forma se abre un abanico de posibilidades. Y lo que vamos a intentar es dibujar cuáles son las 4 o 5 estrategias que hay. No hay muchas, en realidad. De hecho, hay 2 extremos y todo lo demás queda en el medio. ¿Vale? Vamos a ver, por hacerlo un poco ligero, he cogido solo ejemplos del siglo XX, ¿vale? Porque ponernos a hablar de edificios del siglo XVII y XVIII me parecía muy duro. Entonces, vamos a ver 4 proyectos que seguro que conocéis, ¿vale? El primer proyecto es... Uy, se ve regular, ¿no? Sí. Los planos se ven fatal y era justo lo que quería ver. No está por aquí. Bien. El primer proyecto es el de la escuela de la Bauhaus en Dessau, proyectada por Walter Gropius, y como sabéis en realidad es la segunda sede de la Bauhaus, es donde se trasladan cuando ya no pueden estar en Weimar, y en ese momento es Walter Gropius el director de la escuela. Dessau ofrece el terreno a las afueras de la ciudad y además financia el edificio, con lo cual se convierte casi la ocasión del proyecto en poder realizar la imagen arquitectónica de lo que querían que la escuela de la Bauhaus fuese. El arquitecto Walter Gropius, es que aquí no puedo señalar, pero bueno. El arquitecto Walter Gropius proyecta un edificio, lo tenéis aquí, a lo mejor se entiende, ¿no?, que tiene 3 partes diferenciadas, o más bien 4. En un ala tenemos la zona de residencia de estudiantes, la estáis viendo aquí.
En otra tenemos los talleres, yo lo tengo que señalar aquí porque es que esto es la zona de residencia, esto es la zona de los talleres y esto es la zona de aulas. El puente que cruza por arriba y que atraviesa la carretera es la zona de administración. Disculpad. Bien, lo que ocurre claramente en este edificio es que se está utilizando la composición que tiene el edificio en planta para cada una de las partes funcionales, ¿vale? De manera que se están separando y buscando la posición adecuada, no solo posición, sino también volumen. Cada uno de los cuerpos tiene plantas diferentes, buscando adecuadamente la orientación para tener los talleres que están orientados a norte, las habitaciones que están orientadas a este, las zonas de aulas que están orientadas a norte también, y van buscando las diferentes maneras de forma que el edificio pueda recorrerse por dentro con zonas claramente diferenciadas. Algo muy parecido, ¿vale? Algo muy parecido pasa en Paimio, que supongo que todos conocéis, el sanatorio de Alvar Aalto, un edificio en el que es que no sé si va bien. Un edificio en el que la estrategia es prácticamente la misma, pero digamos que las leyes geométricas con las que se mueven es otra, ¿vale? El sanatorio de Paimio, sabéis que es un sanatorio para tratamiento de tuberculosos en una zona de bosque en Finlandia, y cada una de las partes, pues querías narrar, aquí. Esta es la zona de habitaciones, uno llega por aquí. Hay una foto en la que se ve la llegada. Uno llega por aquí, el edificio está completamente pensado para que sea una experiencia desde el punto de vista de la visita y de la llegada. Si habéis leído La montaña mágica de Thomas Mann, os podéis imaginar un poco la escena, ¿no? Uno llega con el coche y se queda allí con unas grandes maletas, principios del siglo XX, para residir una buena temporada, ¿no? Y va cargado con sus maletas y la entrada permite el giro del coche, uno tiene una marquesina que le recibe y entra en un edificio que prácticamente le acoge en V, en el que en un lado queda la zona de habitaciones y en el otro lado queda todos los usos comunes. El comedor que habéis visto, las salas de, digamos, la clínica, las visitas, todos los salones sociales, etc. Detrás de esa sala, de esas piezas comunes, está toda la zona de servicio, donde están las cocinas, todas las instalaciones y donde vive el personal de servicio y la administración. Y para colmo, digamos, del funcionalismo orgánico, a la pieza de habitaciones le sale el ala de las terrazas donde los pacientes toman el sol durante el día tumbados en tumbonas. Es un poco la fotografía esta de aquí arriba, que se ve y se ve por aquí. Todo absolutamente con parámetros higienistas propios de mediados del siglo XX, sobre todo como de la primera generación del movimiento moderno, y todo con unos colores muy vivos también, intentando recoger esa especie de ambiente hospitalario, higiénico, intentando alegrarlo y dándole como, no sé, un cierto tinte de optimismo. ¿Vale? El siguiente proyecto, supongo que también lo conocéis, a lo mejor no lo conocéis tanto, es la Fundación de Suiza en la Ciudad Universitaria en París. En este caso, tenemos un bloque de habitaciones, residencia universitaria para estudiantes, con otro bloque que se combina en planta baja y que sube un cuerpo, que es, aquí lo tenéis, donde están todas las estancias de uso común. Para los que no lo conozcáis, la Ciudad Universitaria de París es un barrio como en la zona sur, donde se reúnen prácticamente un colegio mayor o una residencia universitaria por país europeo. Está y también algunos, digamos, de fuera de Europa, pero está pues, la Casa de Brasil, la Casa de Inglaterra, está el Colegio de España. Hay varias residencias representando son como embajadas culturales ligadas al ámbito universitario. En realidad, en el campus de la Ciudad Universitaria de París, este fue el primer edificio propio del movimiento moderno. Os puedo asegurar que el colegio inglés o la residencia inglesa parece más bien un colegio de Harry Potter. Entonces, cuando mirad la fotografía con el coche de época, ¿no? Cuando esto se realiza en el año 31, además
Le Corbusier estaba recién acabada la Villa Savoye, es un poco el proyecto que vuelve a sintetizar los 5 puntos de la arquitectura. Un bloque longitudinal que está apoyado sobre pilotis, que tiene una independencia de pilares con respecto al cerramiento. Eso permite las ventanas longitudinales y, por supuesto, aparece la toiture-terrasse, la terraza encubierta, que remata como cubierta verde a todo el edificio. Es decir, edificio paradigmático del siglo XX. Damos un salto y nos vamos a Estados Unidos. Sabéis que los señores Kaufman, después de encargarle la Casa de la Cascada a Frank Lloyd Wright, pues no tenían suficiente casa y decidieron hacerse otra en el desierto. Y esta se la encargan a Richard Neutra en Palm Springs y bueno, una casa en planta baja, toda construida con perfilería metálica. Tan solo tiene una planta primera la terraza que veis en la primera fotografía, que es un patio en altura, una terraza para ver, digamos, el paisaje. Pero es una vivienda, al final, que tiene un programa espectacular. Las plantas se ven muy mal. Bueno, os lo cuento, ¿vale? Por aquí llegamos con el coche. Es una casa en medio del desierto, ¿eh? Se llega por aquí con el coche, se baja y se entra en una línea, digamos, que divide la zona de servicios de la zona de la propia casa, ¿no? Esta zona es cocina y el pabellón del servicio, las habitaciones, baños, etc. Y toda esta pieza, digamos, delante de la piscina, es la zona del comedor y del estar, etc., ¿no? Por aquí aparece lo que ellos llaman master bedroom, que es la habitación principal de los dueños de la casa, y por aquí aparecen 2 habitaciones con cuarto de baño que no sabemos si son para hijos, para invitados o lo que sea. Posteriormente, y hay una fotografía en el vídeo que aparece desde el otro lado de la piscina, aquí aparece una casa de invitados, completa, esta está hecha fotografía desde la casa de invitados, desde aquí, ¿no? Y bueno, yo creo que más o menos todos, resumiendo, podéis deducir lo que está pasando en estos proyectos, ¿no? Son proyectos que están utilizando el propio programa para definir la forma. Es decir, no hay nada, digamos, como más racional que enfrentarse a un programa, dividirlo en partes, y además veis que la cosa va desde un sanatorio completo, ¿no?, hasta una vivienda unifamiliar. Es decir, no estamos hablando de escalas de edificios, tampoco de tipos de programas, pero desde luego lo que sí que se puede hacer siempre, ¿no?, es coger un programa, fragmentarlo, dividirlo, entender que detrás hay una zona de noche, hay una zona de día, hay una zona húmeda, hay una zona seca, y que eso, con sus requerimientos específicos, sea lo que nos dé la condición de forma, ¿vale? Y esto, pues supongo que ya todos tenéis en la cabeza, ¿no?, que esto sigue completamente el precepto del movimiento moderno de la forma sigue a la función, ¿vale? Esta frase, digamos, que se convierte casi en un dogma de fe en la primera generación del movimiento moderno, tiene sus orígenes en alguien que supongo que conocéis, que es Louis Sullivan. Os sonará de Historia de la Arquitectura, uno de los premodernos norteamericanos y una de las personas que más trabajó en la línea, digamos, de la edificación en altura, en Chicago y en Nueva York. La cita se atribuye a él, la cita de la forma siempre sigue a la función. La cita es un poco cursi, yo no sé si leerla o no, pero quería señalar una parte exactamente, ¿no? A ver, también hay que tener en cuenta que este texto está escrito en 1896, o sea que uno escribe como escribe según su época, ¿no? Pero a mí me gustaría señalar, porque está en cursiva, porque una cita tiene que estar en cursiva, pero como en cursiva original estaba este trozo de aquí. Form ever follows function, and this is the law, ¿no? Y aquí al final igual. That form ever follows function. This is the law. Es decir, está hablando, bueno, os voy a leer la parte que tengo traducida que tiene un poco de sentido. Dice, ya sea el barrido del águila en su vuelo, la traducción también es un poco libre mía, o la flor de la manzana abierta, el caballo de carga en su trabajo, el cisne alegre, el roble ramificándose, el arroyo que serpentea en su base, las nubes a la deriva, sobre el curso del sol, la forma siempre sigue a la función. Y esta es la ley. Cuando la función no cambia, la forma no cambia. Las rocas de granito, las imponentes colinas permanecen durante siglos. El relámpago vive, se convierte en forma y muere en un abrir y cerrar de ojos, ¿vale? Entonces, esto fue como la base, digamos, que adoptaron los maestros del movimiento moderno para cogerse
digamos, a una explicación racional que cumplía perfectamente con las características del funcionalismo y del higienismo que eran propias del movimiento moderno, ¿vale? El artículo está disponible en Internet, si lo queréis también, está publicado, está colgado en un repositorio de una universidad norteamericana, y yo lo he puesto aquí solo para que vieseis el aspecto que tenía, porque en las revistas de la época, que es curioso, no son revistas de investigación, son magazines, y es una revista de tirada mensual, o sea, es como, tampoco es que sea una revista así muy tal, y de hecho no lo veréis porque no se ve, pero el artículo que sigue al de Sullivan, que sienta las bases de lo que será el racionalismo en el movimiento moderno, es un artículo que se llama The Evolution of the Wedding Cake. The Evolution of the Wedding Cake. O sea, la evolución del pastel para bodas. ¿Vale? Es curioso, ¿eh? Cómo mirarlo. Bien, vamos a ver otro grupo de proyectos, ¿vale? Otro grupo de proyectos que están en esta especie de salto entre la función y la forma, y otro grupo de proyectos radicalmente diferente. El primero es este, ¿vale? Es el Plan para la Bahía de Tokio de 1960 realizado por Kenzo Tange. Es un proyecto de urbanismo, no es un proyecto de edificación, y es un proyecto que a lo mejor os suena haber visto alguna imagen. De hecho, por eso he puesto varias imágenes a ver si alguna de ellas tiene que ver con esta historia de aquí, ¿no? Esto es la Bahía de Tokio. La Bahía de Tokio se preveía un crecimiento descomunal durante los años 60, de manera que había que, por así decirlo, aumentar el territorio construido. No se podía contar solo con el territorio de la ciudad en ese momento, y hubo un plan, estamos hablando también de arquitectura metabolista japonesa y de lo que suponen los años 60, ¿eh? Hubo un plan para construir sobre la bahía, colonizar la bahía y convertirla en ciudad. Ese plan pasaba por echar, por así decirlo, unas autopistas, ¿vale? Ahora cuando salga aquí la imagen del dibujo, unas autopistas, que son estas, que funcionan como grandes bucles en las que uno podría cruzar por un lado y cruzar por otro, o girar en alguno de ellos, ¿vale? Y sobre esas autopistas, en el centro, se situaban unos edificios administrativos, institucionales, pero salían también unas ramas, que son estas que veis aquí, que albergaban una especie de megaestructuras que acababan teniendo, como en estanterías, pequeñas unidades residenciales, ¿vale? Lo dejamos ahí. Ya sé que es un poco rayada, pero lo vamos a dejar aquí. Vale. El siguiente edificio que he traído es este, que a lo mejor os suena más, que es el paradigma del Mad Building construido. Es decir, una universidad en Berlín que se construye en el año 63, entre el año 63, se gana el concurso en el año 63 y se construye hasta el año 73, y un edificio que se define como Mad Building porque es un edificio tapiz, un edificio de alfombra. Es decir, un edificio en el que la universidad no está formada por edificios que representan las diferentes facultades, sino que un amasijo de aulas, un amasijo de seminarios, un amasijo de despachos administrativos y otra serie de servicios se distribuyen, se dejan caer por encima de una red de circulación. De manera que la propia circulación de la gente por el edificio acaba configurando las diferentes titulaciones. Es decir, uno se mueve desde clase de matemáticas hasta clase de dibujo o hasta clase de proyectos, y coincide en clase de matemáticas con otros que van a hacer otras titulaciones que también tienen matemáticas. Y así se va haciendo un edificio alfombra que tendrá planta baja +1, que estará lleno de patios para poder respirar y que tiene pues la condición de forma que estáis viendo ahí. Muy diferente, por cierto, al anterior. El tercer proyecto que traigo es este, que a lo mejor el año pasado lo visteis algunos de vosotros cuando estuvisteis estudiando para hacer bloques de vivienda, un proyecto de vivienda, digamos, plurifamiliar. Es el edificio que plantea, o el edificio, o lo que sea, que plantea Moses Safdie en Montreal para la exposición de 1967. ¿Vale? Se trata de una serie de cajas prefabricadas de hormigón que se apilan con un orden aparentemente bastante irregular, no tanto en el fondo, y que contienen diferentes tipologías de vivienda. De manera que con 2 o 3 piezas prefabricadas, en realidad son 4 o 5 piezas prefabricadas, uno monta una especie de Lego, ¿no? De juego de Lego, que luego es capaz de agrupar de una manera que, bueno, parece que tiene un patrón, pero tiene muchas variaciones, ¿no?
y consigue unas viviendas que, bueno, no sé si habéis visto las fotografías de las viviendas, ¿no? Con terrazas, con patios y tal, bastante interesantes. Y ya el último tiene que ver con un edificio de oficinas normal y corriente. Se trata de las oficinas para la aseguradora Central Beer en Apeldoorn, de Hermann Hertzberger, un edificio basado en una trama, en unos módulos, a lo mejor en las imágenes que se ven en la animación se ve más fácilmente, pero en realidad son unos módulos cuadrados que se separan entre sí, un espacio intersticial que acabará siendo la fuente de iluminación y que se atraviesan en cruz por dos circulaciones, ¿no? De manera que cada módulo, a su vez, se ha quedado subdividido en 4 rincones que se podrán configurar como oficinas, salas de reuniones, cuartos de baño, etc. Bien, estos edificios no tienen nada que ver, diríamos que están en el polo opuesto de lo que hemos visto anteriormente. Y no tienen nada que ver porque existe en ellos algo en común, que es de alguna manera la indeterminación de la forma. Es decir, justo lo contrario de lo que estábamos viendo antes. En el proceso de proyecto anterior, la forma sigue a la función. Un análisis de la función deviene en una forma concreta, ¿no? Y como decía Sullivan, sí, cuando hay dos funciones iguales, la forma será igual. Esta es justo lo contrario. En el proyecto de Central Beer se toma la decisión de utilizar una pieza en planta cuadrada con una serie de condicionantes de circulación e iluminación que sea capaz de albergar todas las funciones que el edificio tiene. No es que no haya un análisis funcional, es que al análisis funcional le sigue una forma capaz de recogerlas todas, pero una única forma, en este caso, basada en la repetición, ¿vale? Es más complejo, porque en realidad aquí ni siquiera es eso. Este es un edificio, por así decirlo, sistemático, pero con un carácter de repetición. Este ni siquiera lo es. Este tiene un carácter de combinatoria. Es decir, aquí se ha decidido primero qué caja es la óptima para que 1, 2 o 3 cajas en L superpuestas, digamos, longitudinalmente, o haciendo 2 Ls o haciendo una Z, acabe dándonos las tipologías que queramos. O sea, hay una decisión, digamos, de combinatoria que tiene que ver con la decisión de forma. En esta hay una decisión de repetición. Aquí hay una decisión de jerarquía, claramente. Una jerarquía que además tiene mucho que ver con el urbanismo moderno, es decir, generar un eje en el que estén los edificios, generar unas ramas en las que estén los barrios residenciales. Pero la disposición final en todas parece casual. Y eso es lo importante. No lo es, porque al final acaba adecuándose a los condicionantes del encargo, a los condicionantes del lugar. Pero podría ser de otra manera. Podría ser de otra manera. Y ese podría ser de otra manera es lo que hace pensar en un edificio, por así decirlo, que tiene las características de obra abierta, ¿vale? Obra abierta, o el término obra abierta, ahora veremos de dónde viene, en realidad es el término que mejor define este tipo de proyectos, que podrían llamarse sistemáticos, podrían llamarse en trama, pero al final es muy difícil definirlos. Pero sí que tienen todos en común lo contrario de lo que estábamos viendo antes. Es decir, tienen una indeterminación en la forma porque posponen hasta el último momento la decisión final de la forma. Prueban mucho y ensayan mucho y combinan mucho hasta encontrar eso donde todo cabe, ¿vale? Esa es la gran diferencia. Entonces, obra abierta en realidad es la manera que tiene Umberto Eco, sonará, ¿no? El nombre de la rosa, cómo se escribe una tesis, el péndulo de Foucault, ¿no? Es un autor italiano, filósofo, escritor. Escribe en el año 1962 un libro que se llama Obra abierta y que habla de esta manera de entender la obra de arte como algo indeterminado, algo que se acaba de cocinar en una concreción posterior. Él está hablando, no está hablando de arquitectura, no nos equivoquemos, él está hablando de la lectura de una obra de arte, un cuadro, una escultura, por parte del receptor, del que observa esa obra de arte, ¿no? Lo tengo que leer aquí porque dice, el autor ofrece al usuario, en suma, una obra por acabar. No sabe exactamente de qué modo la obra podrá ser llevada a su término, pero sabe que la obra llevada a término será, no obstante, siempre su obra, no otra. Y al finalizar el diálogo interpretativo, se habrá concretado una forma que es su forma, aunque esté organizada por otra, de un modo que él no podía prever completamente, puesto que él, en sustancia, había propuesto posibilidades
ya racionalmente organizadas, orientadas y dotadas de exigencias orgánicas de desarrollo. Ahí está la clave de los proyectos anteriores, ¿vale? Es decir, el que ha proyectado algo abierto, que sería susceptible de ser cambiado, de ser organizado, de ser modificado, de ser crecido por otra persona que viniese detrás, siempre que se atenga a las reglas del juego, ¿vale? Entonces, se habla de obra abierta respecto a obra cerrada. Podéis entender ahora que a lo mejor el edificio de Gropius realmente es una obra cerrada, es una composición cerrada, ¿vale? De hecho, el libro, lo tenéis aquí, he puesto las portadas porque en la tercera portada el libro en castellano llevaba el subtítulo bien claro, y en algunas versiones italianas también dice obra abierta, forma e indeterminación. No lo leo. ¿De las? En las poéticas contemporáneas. En castellano no era así. Ah, no, dice forma e indeterminación en el arte contemporáneo. Sí. Vale. Vamos a echar un poco... ¿Ya tenéis más o menos claro los dos conceptos? De aquí ya no nos salimos en lo que queda de clase, y no queda mucho de clase, advierto. Vamos a ir un poco hacia atrás, ¿vale? Porque podríais decir, bueno, esta mujer nos ha llevado al huerto porque nos ha enseñado 4 obras, ¿no? De la primera, de los años 20 y 30 del siglo XX, y 4 obras situadas entre los 60 y los 70 del siglo XX. Es decir, nos ha situado en un marco muy cerrado, y además las 4 obras primeras y las 4 segundas estaban, digamos, en el mismo intervalo, ¿no? Estaban unas situadas en el principio del movimiento moderno y otras situadas en el final del movimiento moderno. Pero es que no es así. Esto siempre ha existido. Y entonces ahora viene la demostración de que siempre ha existido, ¿vale? De que siempre ha existido y de que además se puede dar simultáneamente en 2 personas, en una misma persona al mismo tiempo, en el mismo año y con diferente programa o el mismo programa. Simplemente ese razonamiento, ¿no? Esto que veis aquí, bueno, no sé si habéis estudiado ya Historia de la Arquitectura, habéis hecho la asignatura completa, habréis pasado por todos los romanticismos, los neos góticos, neos clásicos, neo todo, ¿no? Y entonces este señor que veis aquí, que es William Kent, que es el paisajista, y Richard Burlington, el conde, supongo que no sé si habéis estudiado este pabellón que en realidad es un caserío inglés de estos impresionante, ¿no? Y es, según algunos autores, el origen de la composición funcional por partes. En realidad, en esta especie de mega residencia británica, con ciervos alrededor, aparece, que es así, tal cual, aparece una casa principal, aparece un ala que es la capilla y el ala de invitados. Todo esto es un pabellón de servicio. Aquí aparece una no sé qué de biblioteca y tal, y aquí algo de tal. Pero los señores de la casa viven aquí y, bueno, os podéis imaginar, ¿no? Con, digamos, ¿no? Como el tipo de espacio que se está produciendo en una casa de esas dimensiones. Yo creo que no hay tanta diferencia entre un proyecto y otro, ¿vale? Yo creo que si vemos esta planta, recuperamos esta planta de la Bauhaus y la ponemos al lado, aquí estamos hablando, ¿no?, de principios del siglo XX, ahí estamos hablando del siglo XVIII, y al final es lo mismo. Es lo mismo. Lo único que hay son unas variantes estilísticas y unos ejes compositivos que por temas de estética, por temas de criterio, se han cambiado. Pero donde aquí hay simetría, hay 4 alas exactamente iguales, etc., aquí no deja de haber un poco de postureo moderno, entendámoslo así, ¿no? Aquí no hay una puñetera simetría, no hay un eje de simetría. Aquí cada una de las alas tiene una orientación diferente, ¿no? Y se busca siempre el desequilibrio, ¿no? Eso que queda tan moderno en el movimiento moderno. Pero en el fondo, la manera de trabajar en el proyecto, la manera de enfrentarse al proyecto, Gropius no estaba innovando nada, estaba haciendo lo mismo que Richard Burlington, ¿vale? Y eso es lo que, de alguna manera, intentará esta clase acabar por convenceros. O sea, es decir, que al final tiene sentido estudiar historia de la arquitectura, por supuesto, pero lo que tiene sentido es descubrir qué mecanismos hay a lo largo de la historia, con qué variantes, porque en realidad siempre estaremos hablando de lo mismo, ¿vale? Vamos a un poco, decía que algunos autores situaban el principio de la composición por partes aquí, hay otros que echan mucho más atrás en la línea del tiempo. En el tema de la obra abierta sí que se va muy para atrás, ¿vale? Esto que veis aquí es, bueno, como veis, digamos, arquitectura vernacular, popular. Os he puesto el palacio impronunciable, en México. Podría haber puesto también algo que tuviese que ver con alguna kasbah del norte de África, pero en realidad vuelve a pasar lo mismo. ¿Qué hay aquí?
Aquí hay una trama, no regular, ¿vale? No trazaban así, ¿no? Pero hay una trama que en este caso tiene que ver con las posibilidades constructivas. La arquitectura vernacular, la arquitectura popular se mueve con unos medios, sobre todo en estas fechas, se mueve con unos medios limitados y al final encontrar una luz y una crujía con un muro de carga que aguanta bien, pues configura una trama que luego, bueno, es un palacio. Se va adaptando a las diferentes estancias, a las diferentes, uniéndose unas con otras, pero da un aspecto de homogeneidad con particularidades, ¿no? Yo creo que esto tiene bastante que ver con esto, en el fondo, ¿no? En el sentido de una agregación, digamos, en unos casos consciente, ¿no? Digamos, cada una de estas piezas completa en el sentido de integrar la estructura, la luz, la circulación, los espacios, etcétera, y en otro menos consciente, ¿no? En el sentido de simplemente, bueno, pues probablemente es lo que podemos construir, lo que sabemos que no cae abajo en un terremoto, lo que sabemos que funciona, pero en el fondo lo vamos modificando puntualmente hasta obtener, digamos, el programa funcional. De manera que al final una forma o un patrón de forma más bien, porque en estos casos habría que hablar más de patrones que de forma, es capaz de albergar un programa funcional múltiple, ¿vale? Hay dos recomendaciones bibliográficas que os voy a hacer. Una de ellas es muy, muy sencilla, es esta, ¿vale? Es un libro que escribe Anton Capitel hace ya un tiempo, que se llama La arquitectura compuesta por partes. Esta es la segunda parte de un libro que escribe sobre la arquitectura del patio, pero tiene poco que ver. Y la arquitectura compuesta por partes es un libro, insisto, muy fácil de leer, pero realmente fácil, ¿eh? O sea, no hay que, se puede leer en el tren, en el metro, en el autobús, y es breve. Y son capítulos muy cortos en los que recorre desde las villas paladianas hasta Louis Kahn, recorre lo que es la trayectoria de la composición por partes. Solo se ocupa de eso, ¿eh? No se ocupa de la otra parte que hemos hablado aquí. Se ocupa solamente de enseñar, digamos, cuáles son las diferentes variables, ¿no?, que hay desde una villa paladiana con trazas renacentistas, qué ocurre luego en la tradición beaux-artiana, en la de Beaux-Arts, y con Durán, qué ocurre luego con los primeros maestros de la modernidad, cómo Le Corbusier utiliza el lema «la forma sigue la función de una determinada manera», o Gropius, mientras que Alvar Aalto o Hans Scharoun lo hacen, digamos, influidos por sus culturas nórdicas y por su entendimiento de la forma mucho más orgánica. Unos capítulos cortos y muy fácil de leer, ¿no? Pero se queda solo en la arquitectura compuesta por partes. Esto ya es un poquito más duro, ¿vale? Esto ya es un hueso, pero si habéis pasado el filtro anterior podéis abordar este libro perfectamente. La edición original es en francés, porque el autor es Jacques Lucan, que es un profesor de Lausanne, pero el libro está traducido al inglés también. Si podéis leer francés, desde luego os lo recomiendo, porque el vocabulario que se utiliza cuando uno habla de composición es un vocabulario muy heredado de la cultura francesa, cuando se habla de distribución, cuando se habla de comodidad. Toda esta terminología tiene mucho que ver con la tratadística del siglo XVII y XVIII francesa, pero en cualquier caso lo que importa aquí es la clasificación que hace Jacques Lucan. Él lo que dice es que hay un orden cerrado y un orden abierto, por un lado, que se engloban dentro de un concepto de composición. En el orden abierto habla de lo que nosotros acabamos de hablar, de la forma sigue la función, de esa composición que tiene que ver, digamos, siendo compositiva, tiene que ver con un gusto o una adscripción al lenguaje abstracto que forma parte del movimiento moderno. Y habla de orden cerrado, pero en el fondo también una composición cerrada, habla de orden cerrado para otro tipo de composiciones que aquí no hemos visto, que son aquellas que ciñéndose a una trama o a un orden preestablecido meten diferentes programas, digamos, en edificios clásicos, ¿vale? Pensado un poco en las láminas de Durán, pensado un poco en el monasterio del Escorial. Son edificios, digamos, compositivos de orden cerrado frente a lo que él habla, ¿no?, de orden abierto. ¿Dónde engloba entonces lo que nosotros hemos llamado aquí obra abierta? Eso él directamente le llama no composición. Dice que eso no es componer. Y es verdad, en el fondo, porque está negando el sentido de composición entendido como composición artística, ¿no?, de composición de volúmenes. Dice, aquí no hay composición. Aquí simplemente algo acaba deviniendo por otros factores, pero no hay composición. Y por eso el libro se titula Composición, no composición, ¿vale? Me quedan 3 casos, si conseguimos centrarlos, para demostraros un poco cómo estas dos estrategias opuestas son constantes y están siempre presentes en la arquitectura.
y cómo incluso se combinan, ¿vale? Este es un artículo que no se ve mucho. Es un artículo que se publica originalmente en la revista Architectural Design en mayo del 66 y que pone en relación por primera vez dos proyectos de Le Corbusier fechados en el mismo año con estrategias compositivas totalmente opuestas, ¿vale? Se llama, lo veis ahí, Formal and Functional Interactions, a Study of Two Late Buildings by Le Corbusier. Y lo que hace es comparar la embajada francesa en Brasilia con el hospital del proyecto del Hospital de Venecia del año 64. Ambos están realizados en el año 64-65, ambos son proyectos no construidos, ambos en un periodo ya muy tardío. De hecho, Le Corbusier fallece realizando el proyecto del Hospital de Venecia y no tienen nada que ver. Mirad un poco la embajada de Francia en Brasilia, ¿vale? Por así decirlo, una cota cero que bien podría ser una pintura de Burle Marx, es decir, completamente abstracta, de mancha, de tapiz verde, digamos con diferentes texturas, sobre el que se posan dos edificios, una caja paralelepípeda y un cilindro, ¿no? Y se establece, digamos, una adecuación de la forma para cada uno de esos dos edificios. En realidad se trata de la embajada y de la vivienda del embajador, por supuesto, ¿vale? Y ahí dentro, si uno se mete en la página web de la Fundación Le Corbusier, donde están todos los planos en abierto para que se puedan ver, uno ve cómo Le Corbusier, utilizando el código de colores que siempre utilizaba, sabéis que el amarillo era para la circulación, etcétera, ¿no? El verde para la zona de ocio, azul para la zona de trabajo y rojo para la residencial, utiliza esos colores y va dibujando, digamos, con manchas rojas. Es un proyecto que se queda en proyecto, que no se llega a construir. Va dibujando esos planos haciendo casi como, diría yo, un despiece de las funciones y dándole forma a esas manchas de color, ¿no? El caso opuesto es el Hospital de Venecia, que los expertos han catalogado como una especie de pre-matte building, ¿no? De fase anterior al edificio de matte building. ¿Qué ocurre en el Hospital de Venecia? Tenemos un programa enorme de muchísimas habitaciones y muchísimos departamentos, digamos, médicos. Pediatría, oncología, maternidad, todas las, digamos, traumatología, todos los departamentos médicos que os podáis imaginar, asociado a unas habitaciones y asociado a unas consultas. Lo que hace en realidad Le Corbusier es imaginar que cada departamento forma en sí una estructura vertical, donde abajo y sobre pilotis, estamos hablando de Venecia, llegan las barcas, llegan el coche, llegan las personas, en una primera cota te atienden, por así decirlo, están las consultas y inmediatamente encima los quirófanos y arriba del todo estarían las habitaciones. Con esa sección configura una especie de volumen, que es esta especie de hélice dibujada que veis aquí, en la última planta, medio en esvástica, ¿no? Que va combinando y que va suprimiendo trozos. Fijaros que esta se ha deformado, a esta le falta este trozo, este cuadrante, etc. Y cada una de ellas es un departamento. Y combinándose en horizontal en las diferentes plantas, se van cruzando las diferentes especialidades, ¿vale? Es un proyecto sin forma predeterminada. Es un proyecto que tiene claramente una sección, digamos, funcional, que tiene unos mecanismos de funcionamiento y que luego, colocado sobre el lugar, tendrá unas maneras de relacionarse con el emplazamiento, pero que podría, digamos, en algún momento crecer, desarrollarse, podría incluso vaciarse si hiciese falta, es decir, podría cambiar su forma. Es un proyecto de forma abierta, ¿no? O de obra abierta, como hemos visto antes. Le Corbusier, en el año 64-65, ¿vale? Y, bueno, pues otro ejemplo es Louis Kahn. Louis Kahn, ese que decía antes, fijaros, ese que decía antes, que primero había un dibujo de forma y luego había un diseño final. Ese que estaba como diciéndonos cómo teníamos que proceder, pues ese también hace trampas. Porque también, en el mismo año, hace una vivienda unifamiliar y unos laboratorios y plantea estrategias completamente diferentes. Esto es un proyecto no construido para la familia Goldenberg en Pensilvania. Y es un proyecto donde en todos los croquis que veréis, y hay mucha información online, lo que hace es colocar un patio tipo atrio y una serie de habitaciones que funcionan como casa pabellón. Para empezar, está haciendo trampas porque está ya jugando al patio y al pabellón al mismo tiempo. Trampas entre comillas, obviamente, ¿no? Pero es que ese mismo año hace los laboratorios para la firma farmacéutica Richards. Y ese proyecto de laboratorios médicos, ese proyecto está basado en algo muy parecido a lo de Hermann Hertzberger, en una unidad estructural que es una torre que está apoyada
en una serie de pilares que están en el perímetro que permiten asociar una serie de cajas, de escaleras y de ascensores y que unos agregados al lado de otros cumplirán todas las estancias que tiene que tener un laboratorio médico, un laboratorio de investigación, desde salas pequeñas, despachos, administraciones, salas de ensayos, recepción, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una estrategia al final, aquí se ve un poco, ¿no? Además es que es muy, muy parecido en esa especie como de esqueleto a Hertzberger, ¿no? Un edificio que podría crecer, un edificio que podría surgirle alguna pieza más y que de hecho se va ampliando luego. Es decir, en el mismo año, Louis Kahn, el que teorizaba, ¿vale? Y también podríais decir, bueno, ya, pero es que estás analizando diferentes funciones, ¿no? Y podría ser que en un momento dado edificios que tienen un programa más amplio sean más fáciles de ser susceptibles de ser, digamos, utilizados para una estrategia y para otra no. Y es verdad, eso sí que es verdad. O sea, la obra que se ascribe a la obra, digamos, el proyecto que se ascribe a la obra abierta requiere, digamos, de cierta complejidad para poder ser tejido, ¿vale? El edificio funcional se adapta desde a una vivienda unifamiliar hasta un hospital entero, recordar el sanatorio de Paimio, de Álvar Alto. Pero os voy a enseñar un caso de un mismo programa que se resuelve por dos arquitectos diferentes, porque si ya fuese el mismo sería una rayada, en un mismo lugar, ¿vale? Estamos hablando de la exposición que tuvo lugar en Bruselas en el año 58. Una exposición, sabéis todos lo que es, de alguna manera es un ensayo de muchas arquitecturas, por eso hemos visto también antes lo de Montreal, y en este caso en Bruselas aparecían representados una serie de países que, con una serie de pabellones que tenían que contener exposiciones de productos propios, digamos, de la cultura del país al que representaban. ¿Vale? El pabellón de Alemania lo realiza Egon Eyermann, que es un arquitecto que si no conocéis tenéis que conocer, y el planteamiento es el que veis aquí. Es un pabellón elegantísimo, realizado con estructura metálica, levantada del suelo, con una serie de muros cortina en fachada, con unas carpinterías extremadamente ligeras y que da lugar a muchísimas transparencias. Pero sobre todo, lo que importa en este caso es, además del aspecto visual que tiene el pabellón, es que era una serie de cajitas relacionadas entre sí, ¿no? Sobre las que se podía circular por pasarelas de una a otra y cada una de ellas contenía parte de la exposición que iba a haber dentro, ¿no? Exposición, insisto, de productos gastronómicos, de obras de arte, de una exposición heterogénea que representase la cultura alemana en el año 58. Este es el pabellón de España, ¿vale? El pabellón de España en la misma exposición, obviamente no realizado por Egon Eyermann, realizado por José Antonio Corrales y Ramón Vázquez Morezún. Y es un proyecto completamente sistemático, no tiene nada que ver con la estrategia que acabamos de ver. Y lo que contenía eran figuritas de toro, abanicos, productos gastronómicos españoles y cositas de estas, ¿vale? O sea, la exposición al final de tamaño de objeto pequeño, en vitrinas y colocado. ¿Y qué hacen Corrales y Morezún? Pues lo que hacen es un pabellón que consiste en una serie de paraguas hexagonales que resuelven además el tema estructural y el tema de la iluminación, porque las piezas que cierran el paraguas, digamos que son opacas, pero están cada una a una diferente altura, de manera que dejan meter la luz, y que esto, además de ser estructura, es también una bajante y lleva abajo una zapata. Y entonces uno casi puede decidir, ¿usted cuántos paraguas quiere? ¿Esta exposición de qué va? ¿No? ¿Vamos a poner aquí dentro un coche? No pasa nada, ponemos no sé cuántos paraguas, ¿no? ¿Vamos a poner dentro unas vitrinas pequeñas con unos toritos y unas andaluzas ahí? ¿No? Pues no pasa nada, ponemos. Es decir, que uno puede, digamos, casi como pensar que una vez ha resuelto esa pieza y cuáles son las leyes con las que juega esta pieza, es decir, en altura, en disposición, etcétera, cómo son esos interiores que van a seguir esas plataformas hexagonales con escalones y se van a ir adaptando a un terreno ondulante. Egon Eyermann también tenía el terreno ondulante, por eso levanta los pabellones y va con pasarelas de uno a otro. Pero aquí la estrategia es diferente, ¿no? Y uno puede casi como pedir ese pabellón a la carta después. De hecho, ese pabellón luego se traslada, está en España, está en Madrid, en la Casa de Campo, ¿vale? Destrozado. Pero fijaros cómo en un mismo año se utilizan dos estrategias completamente diferentes para contener prácticamente lo mismo, ¿no? A mí esto, y ya acabo, queda una diapositiva. A mí esto me parece que está bien, ¿no? Está bien descubrir este tipo de cosas. Creo que en proyectos, en la asignatura de proyectos arquitectónicos hay que hacer proyectos, pero hay que saber leer este tipo de cosas para saber a qué nos enfrentamos
cuando estamos haciendo un proyecto, ¿no? Creo que sobre la persistencia de la forma, los mecanismos y las estrategias hay mucho dicho y mucho queda por decir. Porque en realidad yo siempre le digo a mis alumnos que estos son 4 maniobras. O sea, uno para aprender a hacer proyectos tiene que manejar 4 maniobras, 4 o 5 maniobras, ¿no? Pero tienen muchas variantes y en función de cómo se combinen da muchísimas posibilidades. Y por otro lado, bueno, yo os quería nombrar, hay 2 artículos, ¿vale?, que tienen que ver con esto y están en revistas de investigación en Perspecta, ¿no? Uno que tiene que ver sobre la persistencia de los patrones formales, que es un artículo fantástico que cuenta más detenidamente y, digamos, el arco de posibilidades que yo he dibujado los 2 extremos, ¿no? Pues el arco, digamos, intermedio lo va recorriendo de una manera más detenida. Y luego hay un artículo muy bueno de Antoine Picon, que también es un profesor de Lausanne, como Jacques Lucan, que habla del fantasma de la arquitectura. Que ese me gusta mucho el título, ¿no? Porque es el fantasma de la arquitectura, el proyecto y su codificación, que tiene que ver con esa especie de fantasma que siempre está ahí y que es el que nos da las herramientas, ¿no? Pero yo insisto en que esto está muy bien porque si uno descubre, ¿no?, que la arquitectura son 4 cosas y que según cómo se combinen, por así decirlo, uno va teniendo muchísimas posibilidades y que esas posibilidades, además, no eres nadie descubriéndolas. O sea, me refiero que es que en el siglo I ya estaban haciéndolo, ¿no? Es que en el siglo III ya estaban haciendo arquitectura compuesta por partes, ¿no? Pues a uno, cuando hace estas cosas, le baja un poco el ego, ¿no? Y así voy a cerrar la clase con el mismo libro con el que lo he empezado, ¿no?, que era la recomendación 86 del libro 101 cosas que aprendí en la Escuela de Arquitectura y es controla tu ego, ¿no? Alguien vino antes y lo inventó y hay que estudiarlo. Así es que muchas gracias y atenderé gustosamente a preguntas.